Por mí sí. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Bienvenidos todos al Ateneo Republicano de Vallecas. Bueno, es verdad, habréis notado que estamos con unas circunstancias un tanto especiales, entre otras cosas porque, bueno, como podréis comprobar, pues tenemos que contar con Armando a través de una videoconferencia. Es que aparte de la guerra de Ucrania, pues hemos de constatar que seguimos soportando otra calamidad, que es la pandemia de COVID, con miles de nuevos positivos todos los días y desgraciadamente, pues en este caso nos ha tocado Oye, a nuestro invitado. Ahora apenas te oigo. A nuestro invitado. ¿Me oyes ahora? Te oigo muy remoto ahora, ¿eh? Vale, bueno, como decía... Se oía bien, ahora se oye muy mal. Vale, es que Armando, como se oye un poco con rebote, me temo que es que tiene que bajarme a mí para que no oigan con tanto eco. ¿Me oyes más o menos, aún así? Sí, te oigo más o menos, pero fatal, bastante mal. Vale, bueno, disculpa las molestias. Bueno, en cualquier caso, como decía, que Armando Fernández Stenco ha tenido que quedarse en cuarentena sin poder hoy asistir a nuestro local, pero aún así, vamos, te estamos enormemente agradecidos de que hayas atendido a esta invitación y que hayas querido participar a pesar de los pesares, aunque sea por videoconferencia, y esperamos que te encuentres bien y deseamos que te recuperes lo antes posible, Armando. Bueno, antes de darte paso, para que puedas hablar largo y tendido sobre el tema que ocupa esta conferencia, quería, bueno, pues introducir un poco el motivo de esta conferencia y explicar el título que da nombre, la OTAN y la guerra de Ucrania. Bueno, hace 100 días que comenzó lo que el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, denominó Operación Militar Espacial Especial en Ucrania. Está siendo un ataque a gran escala y una invasión de parte de esta antigua república soviética por las tropas rusas. En la actualidad, según informaba Zelensky, ocupan ya aproximadamente el 20% del territorio. En su momento, justificó su decisión de intervenir en el país vecino con la necesidad de alcanzar un propósito fundamental: proteger a las poblaciones insurgentes del Donbass de la persecución y del genocidio perpetrado por el gobierno de Kiev desde 2014 mediante la desmilitarización y la desnazificación del país. Han sido 100 días de durísimos enfrentamientos y continuos bombardeos que han ocasionado ya miles de muertos, muchas de ellas civiles, millones de personas desplazadas de sus hogares y una gran devastación en amplias zonas de Ucrania. Una tragedia que no tiene visos de concluir en unos pocos días. Pero también ha sido un periodo de adoctrinamiento de la población, de manipulación mediática y desinformación. Y no nos estamos refiriendo precisamente a lo que sucede en la Rusia de Putin, sino a lo que sufrimos también los ciudadanos de las ejemplares democracias europeas. Porque en paralelo a las acciones bélicas, en Ucrania, los oligarcas estadounidenses y europeos han puesto en marcha un cerco mediático sobre sus poblaciones casi tan difícil de romper como el de Mariupol, prohibiendo las emisiones de medios de comunicación como Russia Today o Sputnik, vetando, acosando en las redes e incluso encarcelando a periodistas independientes, como ha sucedido con Pablo González, al cual queremos mandar todo nuestro apoyo y que sigue en una prisión polaca, acusado de espionaje. La información ha desaparecido para dejar paso a una burda propaganda de guerra en apoyo a uno de los dos bandos en el conflicto, el del gobierno liderado por Volodymyr Zelensky, sustentado por la OTAN y sus aliados. El bombardeo de noticias, reportajes, testimonios en defensa de las tropas ucranianas y contrarios a Putin ha sido arrollador, en especial en los medios teóricamente progresistas, como La Sexta, que prácticamente se ha convertido en un canal temático, Tele-Zelensky 24 horas. Para ello, han construido y difundido un relato dogmático de tipo bíblico, centrado en el abnegado heroísmo de la población ucraniana, defensora de la democracia y de unos supuestos valores occidentales, sin que sepamos muy bien qué es esto, en contraposición a los bárbaros invasores rusos enviados por un régimen como el de Putin, que según la imagen que nos proyectan se trata de la encarnación misma de la perversión y de todo lo despreciable que hay en la Tierra. En definitiva, el eterno combate entre el bien, Zelensky, y el mal, Putin. La crítica y el análisis periodístico riguroso han desaparecido y su lugar en los medios lo ocupan las letanías de profesión de fe. No hay más Dios que la OTAN y Zelensky es su profeta. Y para los infieles y herejes que no repitan los salmos, así como los que osen condenar las nefastas consecuencias económicas, sociales y políticas de la escalada bélica contra Rusia, tendrán que portar en su ropa la nueva estrella de David
que les identifique como prorruso. Y si son reincidentes, la muerte en la hoguera mediática y social. La disidencia no se tolera bajo ningún concepto. Rusia es culpable. El exterminio de Rusia es exigencia de la historia y del porvenir de Europa. Aunque pudiera parecerlo, no son palabras de Josep Borrell ni de Antonio Ferreras, sino de Agustín Muñoz Grandes, quien arengaba de esta manera a los voluntarios falangistas de la División Azul que se sumaban a la invasión nazi de la URSS. 80 años después, según los grandes medios, Rusia sigue siendo culpable de casi todo lo que ocurre en Europa. Del conflicto de Ucrania, por supuesto, pero también hemos podido leer noticias sorprendentes sobre la alargada sombra del Kremlin que se cierne sobre el Prusés catalán o, paradójicamente, sobre el auge de la extrema derecha en Estados Unidos y en Europa, como si no tuviesen nada que ver en esos mismos medios en su enorme crecimiento. Todo lo que suena ruso es brutal, salvaje, sospechoso, mafioso, tóxico, radiactivo, venenoso, casi tanto como el polonio, por lo que se debe sancionar y perseguir. Sus políticos, empresarios, deportistas, artistas e incluso la ensaladilla que lleva su gentilicio. De hecho, el chef José Andrés cambió convenientemente su nombre por el de ensaladilla ucraniana para no hacerle el juego a Putin tan fácilmente. Al contrario de lo que sucede con otros graves conflictos y tragedias, como el de Palestina o el del Sáhara Occidental, en el que se llevan violando los derechos humanos desde hace décadas, los mandatarios occidentales se han volcado desde el primer minuto con la población ucraniana y han impuesto un cierre de filas total con su gobierno y sus combatientes. Todos apoyamos al pueblo ucraniano y lloramos por sus grandes pérdidas. Sentimos incluso la obligación moral de conceder a este país los 12 puntos en Eurovisión para que ganen el certamen. Todos somos ahora ucranianos, aunque lo correcto sería decir más bien que todos somos de los buenos ucranianos, porque nuestra solidaridad es enormemente selectiva. Solo se dirige a una parte de la población, a aquellos que sustentaron el golpe de Estado de 2014, conocido eufemísticamente como protestas de Euromaidán, que apoyaron la masacre de Odesa, la ilegalización de partidos como el Partido Comunista de Ucrania y los ataques a las poblaciones de las proclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk. Porque al parecer la otra mitad de Ucrania, aquella que votó libremente por Víktor Yanukovych, que protestó y denunció al régimen surgido del Maidán y sus medidas persecutorias contra los rusoparlantes y la oposición política, o los habitantes de Crimea o del Donbass, no son más que miserables terroristas, agentes infiltrados de Putin o soldados rusos disfrazados. A esta importantísima parte de la población ucraniana no les escucharéis en los parlamentos europeos, ni en ningún medio de comunicación, salvo para ser denigrados sin posibilidad alguna de defensa. No recibirán ovaciones en estadios y para ellos no fue el premio de Eurovisión. A estos malos ucranianos se les puede y se les debe exterminar sin contemplaciones. Perdón, que se me ha quitado sin querer esto. Ahí. ¿Qué ha pasado? Hola. Perdón. Sí, perdón. Que es que se me había cerrado la ventana, perdón, Armando. A estos malos ucranianos se les puede y se les debe exterminar sin contemplaciones por su traición a los máximos baluartes de la civilización occidental, la Unión Europea y la OTAN. Las guerras son siempre nefastas y las víctimas son víctimas, pero parece que en este conflicto solo son víctimas las de un bando. La rusofobia está otra vez de moda, si es que alguna vez dejó de estarlo, y si en 1941 la dictadura franquista remitió a miles de voluntarios fascistas a sumarse a la invasión nazi de la URSS, hoy los demócratas españoles y europeos envían millones de euros y dólares y sobre todo toneladas de armas para conseguir paradójicamente la paz. Unas armas que empuñarán, entre otros, soldados pertenecientes a milicias neonazis como las del batallón Azov. Claro que para justificar esta complicidad con estos admiradores de las SS, han tenido que poner a pleno rendimiento la máquina del nazi washing y disfrazar como honorables patriotas a los seguidores de Stefan Bandera como Zozulia, a un señor que conocemos bastante bien en Vallecas. Son los nuevos Freedom Fighters, como lo fueron en su día los talibanes que combatieron a la URSS en Afganistán. Pero más importante si cabe que este nuevo blanqueamiento del nazismo está siendo el cambio de look radical que ha experimentado la OTAN de cara a la nueva temporada de verano. Esta alianza militar al servicio exclusivo de los intereses exteriores del tío Sam, responsable directo de verdaderas masacres y crímenes contra la humanidad en países como Yugoslavia, Afganistán, Irak o Libia, se nos presenta con un traje hecho a medida propio de auténticos superhéroes, de esos de calzón, ceñido y capa. Son los guardianes de la galaxia y de los derechos humanos,
centinelas de Occidente, únicos capaces de protegernos del insaciable expansionismo ruso, obviando un hecho incontestable. Si hay una fuerza militar que se ha extendido durante los últimos 30 años por Europa, esa ha sido la de la Alianza Atlántica. Una ampliación efectuada pese al incumplimiento de sus compromisos internacionales previos, que ha llevado sus cañones hasta las mismísimas puertas de Rusia, amenazando la estabilidad política en el continente y la soberanía de sus estados. De estar en muerto cerebral, como decía Macron, la OTAN luce ahora, gracias a este conflicto, un estado de salud y una figura aparentemente envidiables. Desde luego, esa es la imagen que querrán transmitir en la futura cumbre que tendrá lugar en las próximas semanas en Madrid, coincidiendo con el 40 aniversario de la entrada de nuestro país en la Alianza Atlántica. Además de sacar pecho, en este importante encuentro, previsiblemente se dará luz verde al ingreso de nuevos miembros, países anteriormente neutrales como Suecia y Finlandia, esta última compartiendo cientos de kilómetros con Rusia para echar aún más leña al fuego en Europa. De modo que los ateos pacifistas, que no creemos en dogmas, lo tenemos bastante crudo para comprender los acontecimientos que están sucediendo en Ucrania y todo el contexto internacional en el que se están desarrollando. Escapar del asedio y observar más allá de la bruma tóxica informativa es singularmente complicado. Por ello hemos querido contribuir a agrietar este muro, ampliar la panorámica e intentar desenterrar las raíces del actual conflicto en Ucrania, la implicación de la OTAN en la misma y vislumbrar la posible evolución de este complejo escenario internacional. Además, la rusofobia tiene poca cabida en un barrio como Vallecas, conocido nada menos que como la pequeña Rusia. Por todo ello, tenemos el placer de escuchar y charlar con Armando Fernández Stenco, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense, investigador, ensayista y autor de libros como Izquierda y Republicanismo o La economía ilícita de España, que además, bueno, pues conoce bastante bien Ucrania porque, según tengo entendido, tienes orígenes, aunque sean lejanos, en esa parte del planeta. Bueno, pido un fuerte aplauso para Armando y pido disculpas también por los problemas técnicos que hemos tenido. Muchísimas gracias a todos por venir y os dejo con Armando. Muchas gracias, todo tuyo, hermano. Gracias, Alex. Gracias por organizar este acto y por invitarme a él. Siento no estar ahí. Ayer di positivo el test del COVID y estoy en mi casa pues un poco salvando la situación, ¿no? Disculpar también por esos dos incidentes informáticos. Oye, ¿me oís bien ahí? Sí. Sí, Armando, te oigo bien. Alex, ¿me oís bien ahí, Sí, no? sí. Es que yo te he oído muy mal. ¿Me oís bien? Sí. Vale. Bueno, vamos a ver. Lo primero que os quiero pedir es que os apuntéis este portal. Aquí tenéis una cantidad enorme de información, de contrainformación, de información distinta sobre el conflicto ucraniano. Hay muchas páginas web, muchos portales y muchos artículos, así como documentos sonoros, incluso reportajes. Si pincháis ahí os daréis cuenta de que realmente estamos asistiendo en Occidente a una situación muy llamativa desde el punto de vista, si queréis, filosófico, ¿no? Como sabéis, la modernidad intenta o nace en el momento en el que las creencias empiezan a ser contrastadas con los hechos. Ya no son las creencias lo que cuentan, sino que, aun cuando existan creencias, los hechos son lo que marca la definición de lo que uno cree y lo que uno no cree, ¿no? Eso es más o menos lo que llamamos ilustración y esa es la base de todo el sistema moderno, de todo el sistema científico moderno, la construcción de los estados modernos, la racionalidad que regula la economía, la sociedad y nuestras formas de pensar contemporáneas, ¿no? Sin embargo, esto no es un proceso lineal, sino que, como ya vimos en relación con el COVID, hay muchas posibilidades de volver a una forma de pensamiento de tipo medieval, en la que la creencia, el discurso, el estigma está antes que los hechos. Los hechos se olvidan, no se tienen en cuenta y antes de conocer los hechos, antes de verificar los hechos, se construyen los relatos y esos relatos son los que al final dominan
por encima de los hechos. Todo el sistema de justicia moderno se basa justamente en lo contrario, en demostrar una serie de hechos y no dar por acusado, por culpable a un acusado, sino solamente después de que haya unos hechos probados. Estamos hablando del corazón de la modernidad. Bien, pues ese corazón ideológico de la modernidad, en sus diferentes facetas, su faceta liberal capitalista, en su faceta socialista, en su faceta, digamos, incluso conservadora, civilizada, eso está rompiéndose en relación con la crisis de Ucrania. Estamos asistiendo, por tanto, no solamente a un cambio de paradigma económico, sino también filosófico y de formas de pensar que se puede comparar con situaciones irreversibles que se han dado en el pasado, ¿no? Voy a intentar explicaros o dar algunas claves. Esto es una charla un poco larga, pero, o sea, quiero decir, son muchas transparencias. Voy a explicar solamente algunas cosas de este PPT. El PPT mismo, es decir, esto que estoy explicando lo tenéis aquí colgado en una versión resumida, junto con otros muchos artículos en este portal. Aquí tenéis, insisto, un montón de información que se actualiza cada 2 o 3 días y, en cualquier caso, un montón de páginas web, muchas están en inglés, casi todas de una gran, digamos, de un gran rigor, para que podáis daros cuenta de la diferencia que hay, que estamos viviendo entre, digamos, el discurso y la realidad. Y sobre todo la predisposición, repito una vez más, de las sociedades occidentales, aparentemente ilustradas, de aceptar las reglas medievales antes que las reglas de la modernidad. Es decir, de anteponer el discurso a la realidad. No existe, no hay voluntad de conocer los hechos. Y antes de conocer los hechos, hay un consenso que va desde la izquierda a la derecha, y aquí incluyo a sectores amplios de la izquierda, que no tienen en cuenta este principio sacrosanto de todo lo que podemos llamar una convivencia racional sobre la que puede funcionar algo así como la justicia. Y es, repito una vez más, que primero hay que conocer los hechos, primero hay que conocer la historia, primero hay que conocer la realidad de las personas, la realidad de los acontecimientos, la realidad de los actores y las realidades políticas antes de, digamos, pasar a valorar esa realidad. Bueno, antes de nada quiero pediros que leáis en silencio, que leáis estas breves frases que os voy a pasar aquí. Que las leáis en silencio. Y que os fijéis también en las fechas y en los autores. Si quieres la leo yo desde aquí. Dice, bueno, la ampliación de la OTAN hacia el este ha sido el error más importante de la política exterior norteamericana en la era posterior a la guerra fría. No lo podéis leer. Ahora sí. Vale, entonces voy a poner esto así, sí. Ahora se ve, ¿no? Occidente debería ser lo suficientemente honesto para reconocer que ha cometido un error en relación con Ucrania. Ha ignorado la particular importancia que tiene Ucrania para Rusia, de Henry Kissinger, nada más. Escuchadme, ¿no podéis ver este texto vosotros? Sí, pero bueno, yo lo estoy diciendo, como también lo estamos retransmitiendo en directo, pues para que... Vale, bien. Dice, las relaciones con Rusia habían sido mal gestionadas. Tratar de incorporar a Georgia y Ucrania a la OTAN fue realmente ir demasiado lejos. Se ignoró imprudentemente lo que los rusos consideraban sus propios intereses nacionales vitales. Robert Gates, Alex, etcétera, etcétera. Dime. Alex, entonces ya lo leo yo, que creo que es más cómodo, ¿vale? Sí, también. Bueno, siguiente cita. Mientras las relaciones entre Moscú y Berlín permanezcan congeladas, será imposible solucionar los problemas de Europa. Rudolf Augstein, director de la revista alemana Der Spiegel. Una Rusia que pueda conservar el control sobre Ucrania podría seguir intentando convertirse en un imperio eurasiático. Sin Ucrania este objetivo es irrealizable. Zbigniew Brzezinski, consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Voy a saltar algunas para que no... Yo propuse el bombardeo de Belgrado, Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos.
En vez de la existencia de una amenaza militar real procedente de Rusia y China, el verdadero problema para los estrategas norteamericanos es la ausencia de dicha amenaza. Michael Hudson, economista norteamericano. Y por fin, los Estados Unidos quieren someter a Rusia, pero esto no lo ha conseguido nadie hasta ahora y no lo van a conseguir, y no lo va a conseguir nadie. Bien, ¿de qué va la cosa en Rusia? Voy a seleccionar 4 o 7 aspectos, pero voy a ir más rápido por unos que por otros. En primer lugar, vamos a hablar sobre un tema muy importante y es la relación entre Ucrania y Rusia. ¿Qué lugar ocupa Ucrania históricamente en el conjunto del país, en el conjunto de Rusia? Luego vamos a hablar de Ucrania o el intento de crear un orden unipolar por parte de los países occidentales, del United West, del Occidente Unido. Vamos a comentar el problema de la rusofobia, que es muy importante para entender ese irracionalismo que se está propagando por las sociedades cultas, aparentemente cultas e instruidas occidentales. Hablaremos un poco de algunos aspectos militares y luego de las sanciones occidentales y las respuestas rusas. Y luego al final vamos a un poco resumir todo esto. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que Ucrania forma parte históricamente del nacimiento mismo de Rusia. Es decir, Rusia sin Ucrania, digamos, es como pensar algo así como España sin Castilla, ¿no? Es una cosa que se puede, digamos, reinterpretar desde el presente y decir que Castilla no tiene nada que ver con España o con el Estado español, como decís algunos. Yo no me gusta ese término, pero bueno. Pero eso contradice absolutamente toda la realidad histórica, ¿no? Esto es un mapa de los diferentes, digamos, feudos de la Rusia en el siglo XIII, y esto de aquí abajo es, esto que veis aquí abajo es lo que hoy es Ucrania. Forma parte, por tanto, de los primeros escaramuzas políticas del surgimiento de Rusia. El origen geográfico de Rusia está en una zona que hoy ocupa Ucrania, ¿no? De hecho, la palabra Rusia viene de Ros, que es un río que pasa justamente por Ucrania. Hay que entender una cuestión importante a la hora de entender la realidad rusa y la realidad ucraniana, que ha sido una misma durante prácticamente hasta el año 1917. Y es que estamos hablando de un territorio completamente diáfano en términos orográficos, no hay montañas, son territorios muy difíciles de defender, por tanto, y las ciudades, el origen de Rusia está en la conformación de ciudades amuralladas para defenderse de las invasiones de los pueblos asiáticos, que eran pueblos pues muy dinámicos, que llegaban con miles y miles de, digamos, de caballos, de caballos y caballeros, y asaltaban y arrasaban en muy poco tiempo las ciudades. Entonces la consolidación de Rusia como espacio político, y con ella de Ucrania también, pasa por la consolidación de estas ciudades, ¿no? Las ciudades amuralladas, y una de esas primeras ciudades amuralladas, Novgorod, es justamente Kiev, que se fundó antes que Moscú, ¿no? Incluso. De forma que es realmente muy difícil, y esto es una de las primeras construcciones históricas, de reinterpretaciones de la historia. Es muy difícil entender a Rusia sin Ucrania, ¿no? Por cierto, desde el oeste también llegaban las invasiones de lituanos, de polacos, de suecos, etcétera, siguiendo el mismo principio. La última invasión ha sido la de los alemanes, perdón, la de los norteamericanos y la OTAN. Pero esto es importante entenderlo. ¿Podéis apagar el micrófono, que a veces suena ahí como un... Vale. Esto es muy importante para entender el punto de vista ruso, ¿no? Un punto de vista que nadie quiere entender ahora y que nadie se esfuerza por entender, a pesar de que es bastante conocido y de que es fundamental para entender lo que está pasando en Rusia y las decisiones de los rusos, ¿no? Es decir, el hecho de concentrar en Putin la autoría de todo lo que está sucediendo es una de las razones que explican esa falta de capacidad de ver los hechos y anteponerlos al discurso.
Si piensas que el discurso es lo que cuenta, al final todo se resuelve en la presencia de un actor, que es una especie de Hitler, que se llama Putin, y ese es el causante de todo lo que está pasando ahora. Eso es completamente irracional. Putin es una persona que ha estudiado Derecho, ha hecho una tesis doctoral sobre relaciones internacionales, y su forma de hablar, como demuestra Oliver Stone en sucesivos reportajes, digamos, el director de cine norteamericano Oliver Stone, que ha hecho varios reportajes sobre personajes, muchos de la izquierda mundial, como Fidel Castro. Es una persona bastante racional, el punto de vista ruso está bastante soportado por leyes y argumentos jurídicos. Otra cosa es que no se le haya escuchado durante 20 años y ahora todo el mundo esté muy sorprendido de que pasa lo que está pasando. Bien, esto lo digo digamos, porque es importante para entender las cosas, y me remito a lo que dije al principio. Es fundamental entender esta realidad de Rusia, ¿no? Esta realidad histórica de Rusia, ¿no? Aquí un poquito más rápido, simplemente Rusia, bueno, tiene varias etapas en su desarrollo. Ucrania se convierte en una provincia de Rusia bajo Catalina la Grande en el siglo XVIII, que funda Odessa, por cierto, y la entidad territorial Ucrania como tal, ¿no? La entidad territorial Ucrania tenía varios nombres diferentes hasta entonces, ¿no? Eran territorios sin, digamos, una coherencia política clara, ¿no? Se incorpora o empieza a aparecer en el año 1917 y no antes, y es el resultado de la revolución bolchevique, ¿no? Lenin, para defender la revolución, tuvo una política de autodeterminación muy favorecedora de la independencia de los territorios, y esa independencia de los territorios, esa política tenía como objetivo, uno de los objetivos fundamentales era ganarse a esos territorios para la defensa de la revolución en Rusia, ¿no? Y uno de esos territorios fue justamente Ucrania, ¿no? Hay que entender que la parte occidental de Ucrania, esto es muy importante, esto que veis aquí, ¿no? Esto es Ucrania, la parte oriental es la parte rosa, ¿no? Que es de población, digamos, de población rusa, ¿no? Población que habla rusa, y la parte occidental, que es de donde viene mi familia remotamente, se incorporó a Ucrania después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto pertenecía antes a Austria, y antes de Austria pertenecía a Polonia, y Polonia parece que está dando síntomas en este momento de querer recuperar esa parte de Polonia, perdón, esa parte de Ucrania, ¿no? Por tanto, Ucrania es un país que nace, es un país parecido a los países balcánicos, ¿no? En los que habitan un montón de etnias, lenguas, etcétera, etcétera. Una parte de ese país luchó a favor de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, que es la parte occidental, y una parte de la parte occidental, y el grueso del país luchó a favor de la URSS y con la URSS contra Hitler, ¿no? En la parte oriental, esto que veis aquí marrón, aquí se asienta, digamos, el grueso del neofascismo, del nazismo ucraniano, ¿no? Es una parte de la población donde los partidos neonazis han llegado a alcanzar el 30% en algunos ayuntamientos, ¿no? Es decir, estamos hablando de una zona marrón, la zona de ultraderecha claramente en Ucrania, ¿no? Ha habido una colaboración activa de muchos ucranianos del oeste con los ejércitos nazis. Stechko fue un hombre que era un nacionalista ucraniano y es responsable del exterminio de 1,6 millones de judíos ucranianos. Tener en cuenta que la máxima, el segundo programa más importante, la segunda liquidación, muerte sistemática de personas que conocemos en la historia después de Auschwitz, es la de los judíos ucranianos de la parte de Galicia, ¿no? Que antes era Hungría, como decimos, ¿no? Los responsables de ese movimiento se exiliaron en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, y se fundó un movimiento alrededor, bueno, todo un movimiento con una tradición fundada en los años 20,
que tiene su continuidad hasta hoy, hasta Yaroslav Stetsko, que fue primer ministro ucraniano impuesto por los alemanes. En fin, esto no es una retórica, esto es realidad, ¿no? En Ucrania, digamos, del oeste, los nacionalsocialistas ucranianos han sido grandes defensores del modelo nazi y han muerto y se han sacrificado para derrotar a la URSS durante la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, es muy difícil, como decía al principio, separar Ucrania de Rusia. Es posible, todas las naciones son construcciones políticas, todas, España, Francia, País Vasco, Cataluña, todo. Y lo que ha habido desde el año 14 ha sido efectivamente un intento de construir una nueva nación. Eso es lo que los rusos llaman el nacionalismo ucraniano. Tienen razón en el sentido de que ese nacionalismo existía, pero era un nacionalismo de ultraderechas que para nada representaba la inmensa mayoría de la población ucraniana. Bien, después del año 14, Maidán, después de la revolución de Maidán, que fue un golpe de Estado orquestado por los países occidentales, que intronizó a los sectores más ultraderechistas en el gobierno de Kiev, digamos, se produce un acontecimiento que es una serie de acontecimientos que son los antecedentes de la guerra, ¿no? Y es que una parte de Ucrania, esta parte que veis aquí, la parte rosa, por supuesto la parte de Crimea, el sur, ¿no?, que se incorporó a Ucrania en fechas muy recientes, digamos, no quiere incorporarse a Ucrania, no quiere seguir perteneciendo a Ucrania porque son rusoparlantes y no se identifican con ese régimen y declaran la independencia. Esa declaración fracasa en Crimea, fracasa en Odessa, pero no fracasa en Luhansk y Donbass porque va unida a una oposición armada al ejército ucraniano. Esos son los antecedentes del actual conflicto, pero son antecedentes que se remontan como hemos visto, a muchas décadas anteriores. Hoy en día Ucrania es un ente político indefinido, hegemonizado por la ultraderecha. No hay pluralismo político, eso es mentira. A la oposición, a sectores de la oposición, a representantes de la oposición han sido sistemáticamente asesinados. Hubo 2 intentos de negociación al principio de la operación especial rusa que acabaron con el asesinato de los representantes de Ucrania. ¿Por qué? Pues porque el gobierno de Zelensky tenía orden por parte norteamericana de no negociar y los negociadores ucranianos, que era gente realista, fueron digamos, eliminados físicamente, fueron asesinados, ¿no? En este momento, ahora la guerra está cambiando las cosas, pero en este momento el gobierno de Ucrania está dominado en buena medida por un núcleo de la población ucraniana, que es la ultraderecha, que son los más fanáticos, y también el ejército ucraniano. Y ahí hay una serie de diferencias muy importantes que explican la situación actual, ¿no? En este momento, los Estados Unidos y Ucrania y la OTAN, incluida Alemania, y los verdes alemanes se han posicionado con ese sector de la ultraderecha ucraniana porque es para ellos la garantía de que Ucrania no va a negociar con Rusia, puesto que la OTAN no quiere que los ucranianos lleguen a un acuerdo de Rusia. En realidad, el origen del conflicto es separar a Ucrania de Rusia y convertir a Ucrania en un país de la OTAN con el fin de debilitar a Rusia. Ese es el origen geopolítico del conflicto, mientras que el origen inmediato es lo que hemos comentado en relación con el Donbass. Es, por tanto, hoy en día Ucrania una especie de protectorado de Estados Unidos. La Unión Europea no juega casi ningún papel. Los europeos intentan personarse como una parte importante, pero Rusia no los reconoce porque sabe muy bien que no tienen ninguna importancia. Realmente Estados Unidos son los que han instigado esta situación con ayuda de los europeos, que han jugado un doble papel, ¿no? Han querido negociar con Rusia porque Europa necesita a Rusia, pero también han querido negociar y están enclavados, bueno, forman parte de la OTAN, y ese doble papel es lo que ha generado una situación, pues, de inmovilismo que ha convertido a Europa en un actor completamente irrelevante, y los rusos, pues ya, en fin, el año pasado se dieron cuenta de que no tenía ningún sentido hablar con Macron
o con los alemanes porque simplemente hablaban pero no tenían ninguna capacidad de influir sobre Washington. Por tanto, aquí el que manda es Washington y Washington es el que en este momento controla el gobierno de Zelensky. El tema de la caída del muro de Berlín, como sabéis, generó un cambio tremendo en el orden político internacional. La narrativa del fin de la historia es la ideología utilizada para crear un mundo unipolar en el que el occidente liberal, le impone al resto del mundo su forma de vida, su política, su economía y su forma de entender el bien y de entender el mal, y de interpretar las leyes o de eliminar las leyes o de sustituirlas por reglamentos, ¿no? Entonces, en ese contexto, George Bush padre le dijo y le garantizó a Gorbachev una y otra vez que la OTAN no se desplazaría hacia Occidente. Se firmó una carta muy importante en el año 90 que llevó a que Rusia aceptara la unificación de Alemania y aceptara una serie de condiciones que imponía a Estados Unidos el nuevo orden internacional, la disolución del Pacto de Varsovia, además, y la no disolución de la OTAN. Perdón. La Carta de París es muy importante entender lo que significa porque es, digamos, el meollo de la cuestión, ¿no? Esa carta firmada por todos los países todos los países de la OTAN y todos los países que todavía era entonces la URSS, incluye una cláusula que dice que ningún país tiene derecho a conseguir su seguridad a costa de la seguridad de otro país. Esto es un compromiso colectivo reiterado una y otra vez después por los diferentes países occidentales, por Rusia, etcétera, etcétera, por escrito, y que al final lo que viene a decir es que no podemos repetir otra guerra. Si no se cumple ese principio, todo el mundo sabe que se produce una tercera guerra mundial, porque es justamente ese principio, y por eso se firmó en el año 90 la Carta de París, es el único principio que permite que todos los países tengan derecho, o se les reconozca a todos los países el derecho de una seguridad y que ningún país pueda conquistar su propia seguridad a costa de otro país, ¿no? Esto es lo que Rusia, la diplomacia rusa, viene insistiendo una y otra vez sin que le hicieran caso prácticamente en los últimos 25 años. En el año 91, se liquida ilegalmente la URSS, ilegalmente porque esto fue una decisión de una serie de señores que se reunieron y que decidieron el fin de la URSS sin referéndum, sin acuerdo, sin nada, y digamos que el año ese es cuando los Estados Unidos deciden ampliar la OTAN incumpliendo los acuerdos de la Carta de París, ¿no? En el año 92, fijaros en las fechas que son muy importantes, ¿no? En historia las fechas son muy importantes y para evitar esa sustitución de los hechos, de la realidad factual, de la realidad real por el discurso. El discurso no conoce historia, ¿no? Al discurso del bien y del mal no le interesa la historia, ¿no? Simplemente no le interesa saber quién es el primero que le ha pegado la hostia a otro en la cara. Y que, por tanto, ese otro podría estar defendiéndose de la primera hostia que le han pegado, ¿no? Eso al discurso de buenos y malos no le interesa, ¿no? Esa secuencia histórica no forma parte del discurso y, desde luego, no forma parte de la forma de enfocar el conflicto en este momento en el mundo occidental. No le interesa la historia, por eso es importante para nosotros reconstruir la historia, ¿no? En el año 92, con apoyo alemán y del Vaticano y el apoyo activo de España, se decide la destrucción de Yugoslavia y a través del uso muchas veces de relatos que luego se demostraron falsos, ¿no? Como por ejemplo que había un plan en Serbia destinado a limpiar étnicamente el país. Esto luego fue desmentido, pero se utilizó para, digamos, intervenir y romper el país, destruir el país. En el año 99 se bombardea Serbia, 58.000 incursiones aéreas sobre la población civil durante 78 días. Esta es, y no la guerra de Ucrania, la primera vez que hay guerra en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que es otra de esas grandes mentiras que se aceptan y que lleva a mucha gente a llevarse las manos a la cabeza. Yo me acuerdo en el año 92
cómo lloramos algunos, ¿no? Literalmente viendo la televisión cómo bombardeaban Serbia, porque ahí nos dimos cuenta de que había acabado ese orden pacífico que se había dado a Europa después del año 45. Nuestras lágrimas de entonces son las lágrimas de ahora de otros que piensas que es la primera vez que sucede. Yo entiendo esas lágrimas, pero no son rigurosas históricamente, ¿no? Desgraciadamente es la segunda vez que sucede, no la primera. Bien, en el año 91 al 98 se aplican recetas neoliberales en Rusia, se destruye prácticamente Rusia, es una especie de suicidio de ese país, la sociedad rusa colapsa, su economía colapsa, es el desastre humanitario que podemos decir más grande hasta el que sucedió poco tiempo después en Ucrania, ¿no? En 10 años la esperanza de vida en Rusia cambia 10 años y la razón es que, digamos, se aplican una serie de recetas liberales, neoliberales, de corte de inspiración occidental, utilizando a un personaje que es Boris Yeltsin, y es un hombre que, digamos que entrega el país y que destruye su propio país, ¿no? Era una persona enferma, una persona alcoholizada, y digamos que Occidente considera que se frota las manos porque piensa que una gran potencia, no solamente nuclear, sino una gran potencia económica por las materias primas que albergan, no olvidemos la riqueza en materias primas de Rusia que necesita Occidente para vivir, se frotan las manos y dicen, esto es el fin de Rusia, ¿no? A partir del año 91 se reactiva una serie de políticas destinadas a debilitar a Rusia, hasta el año 98 que se produce una bancarrota del Estado ruso y Putin se convierte en presidente de Rusia. Esto es importante para entender el enorme apoyo del que goza Putin, no solamente ahora, sino ya hace muchos años. Putin es un personaje que ha salvado literalmente su país. Salvar su país significa que la gente coma, que los funcionarios cobren, que haya médicos y que el país salga del caos en el que había metido, en el que había arrojado Yeltsin al país en los años 90. Es decir, Putin es una persona muy popular en Rusia. Y lo que hace Putin no lo hace Putin, lo hace su equipo y lo hace con el respaldo de una parte muy significativa de la población rusa. Y eso es otra de esas tonterías de las élites occidentales que se niegan a conocer la historia rusa y la cultura rusa y la realidad política interior en Rusia, ¿no? Y eso da pie a esos discursos maniqueos que son completamente absurdos, están fuera de lugar, no se obedecen, no tienen nada que ver con la realidad. Y en el año 2006 se da el paso definitivo y se decide, sin decirlo, incorporar a Rusia y a Georgia a la OTAN. Bueno, aquí tenéis la OTAN antes de la incorporación de España, la OTAN unos cuantos años después, en el año 82, la OTAN en el año, estas son las incorporaciones de la OTAN en los años 90, como veis, en dirección a Rusia. Y eso quiere decir, bueno, pues que simplemente hay un incumplimiento masivo de los acuerdos de la Carta de París, de los acuerdos verbales. Es verdad que los rusos fueron muy ingenuos, los rusos hicieron un esfuerzo enorme por demostrarles a los occidentales que querían ser parte de Occidente, que aceptaban las reglas de Occidente. Y ahora lo que han visto los rusos es que no ha servido de nada, ellos siempre van a ser los malos, y eso es muy importante para entender lo que está pasando ahora mismo también en Rusia en lo que se refiere a la opinión pública, ¿no? No hay nada que hacer con Occidente, si somos comunistas porque somos comunistas, si somos liberales porque somos liberales, neoliberales, ¿no? En la época de Ucrania, ¿no? De Yeltsin, Rusia era el país de los oligarcas, ¿no? Y lo que estaba haciendo Rusia era aplicar las recetas occidentales. Si salva a Putin el país de los oligarcas, o por lo menos los mantiene un poco a raya y reorganiza el país y lo pone a funcionar otra vez, se convierte en la era Putin, ¿no? Y todo lo que es oposición a Putin es una oposición
liberal, ¿no? Sin tener en cuenta que muchos de los dirigentes que se oponen a Putin tienen un planteamiento de gente pues, de ideología supremacista, ultraderechista, que sin embargo es instrumentalizada por Occidente con un barniz para que repita el mensaje cultural occidental, etcétera. Es decir, que aquí lo que tenemos es, desde el punto de vista ruso, una lección muy amarga. Tener en cuenta que Rusia ha sido invadida por Occidente. Rusia nunca ha invadido Occidente en su vida política, nunca ha invadido Occidente, se ha defendido de Occidente. Y para Rusia es muy amargo, ¿no? Comprobar que Occidente sigue enemistada con Rusia, sigue empeñada en apropiarse de Rusia. Bueno, no quiero dar más detalles aquí para no explayarme mucho más. Luego, si queréis, en el debate, muy importante es que en los años 2010, hay una transferencia masiva de recursos antes del año 14, antes del golpe de Estado de Maidán. El golpe de Estado de Maidán se viene preparando a partir de 2010. Son 5.000 millones de euros utilizados para financiar ONGs, para financiar partidos políticos de ultraderecha. Esto le crea a Occidente contradicciones con su propia opinión pública, lo cual lleva a minimizar el protagonismo de los neonazis en la nueva andadura política ucraniana, una doble moral en relación con el supremacismo ucraniano, ¿no? Que quiere desplazar a Rusia y la cultura rusa de Ucrania. Es un supremacismo muy parecido a algunos de los mensajes, a muchos de los mensajes de la ultraderecha catalana en relación con el procés, ¿no? Todo eso se camufla, se ignora, y con el fin de hacer tiempo e ir ganando posiciones en Ucrania y convertir a Ucrania en un país pro-occidental, es decir, formatear la opinión pública ucraniana, introducir un nuevo discurso, introducir un nuevo relato en los colegios, prohibir el uso del ruso, reescribir la historia y convertir a Ucrania en una cosa nueva que es pues algo que no tiene nada que ver con Rusia, todo lo contrario, ¿no? Todos los problemas que tiene Ucrania en ese discurso se le imputan ahora a Rusia, como por ejemplo las hambrunas, producto de las colectivizaciones forzosas de Stalin, que fueron durísimas, en las que murió mucha gente en Rusia, pero no solamente en Ucrania, ¿no? Murió mucha gente en Ucrania, pero también mucha gente en Rusia, ¿no? Entonces eso es lo que ahora mismo se utiliza para decir que realmente los que mataron a muchas personas fueron los rusos a través de las colectivizaciones de Stalin, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? La desrusificación acelerada es, por tanto, un proceso financiado, orquestado, organizado por Occidente desde el año 2010. Yo decía, Alex, y tiene razón, tengo parientes remotos ucranianos, pero eso no quiere decir que yo esté muy vinculado a Ucrania, pero siempre me ha interesado Ucrania. Yo llevo siguiendo esto desde hace 25 años, porque bueno, es una cosa que viene un poco de familia, pero vamos, y conozco esto y por eso lo conozco, no solamente ahora, ¿no? Pero la desrusificación es una cosa que a todos nos ha resultado muy cómica en esos años, ¿no? Muy artificial, sobre todo unida a ese proceso de nazificación de la sociedad ucraniana. Mucha gente ha cambiado su ideología por una ideología neonazi y ha sido convencida. Bien, aquí veis el tema lingüístico, que es muy importante. En España sabéis que tenemos también un problema lingüístico. La verdad es que la situación en Ucrania y la situación en España tienen muchas cosas en común. También España ha sufrido ser elegida en los años 80 como un lugar estratégico para la OTAN, igual que Ucrania, y por eso nos metieron en la OTAN, a pesar de que estábamos en contra. España ocupa un lugar fundamental en la salida del Mediterráneo y eso ha sido nuestra cruz, por eso nos han metido en la OTAN, ¿no? Bien, el tema lingüístico, aquí veis la gente, las zonas mayoritariamente rusoparlantes, las zonas mayoritariamente ucraniano-parlantes, donde apenas hay gente que hable el ruso, es la zona más neonazi, digamos, no es conservadora, es neonazi. Obviamente en la parte rusa también hay conservadores, ¿no? Pero no son neonazis, ¿no?
el neonazismo tiene presencia masiva en esa zona amarilla, y la zona naranja es la zona mixta que se ha ido conformando de forma, digamos, natural, espontánea a lo largo de muchos siglos, ¿no? Trump decide, bueno, hay toda una escalada de armamento en Ucrania, no es una cosa nueva. Se llegan a formar a 100.000 combatientes en Ucrania, bien armados, se crea una infraestructura masiva durante esos años en Ucrania, por supuesto sin confesarlo. Ahora sabemos que se crea una red de laboratorios químicos que Rusia y China, por cierto, ha presentado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hay pruebas contundentes. Es decir, desde hace 15 años vienen invirtiéndose masivamente recursos para fortificar Ucrania frente a una más que no previsible para los occidentales intervención de Rusia, ¿no? Es decir, el mundo de la OTAN sabía perfectamente, y hay un montón de documentos, que si siguen haciendo eso, Rusia iba a intervenir. ¿Por qué? Porque, como decía muy bien Brzezinski, ¿no? Acordaros de esta cita tan importante. Brzezinski es un hombre, es un neocon, bueno, no es un neocon, es un demócrata, pero muy, digamos que lo vio muy claro y que lo escribió muy claro hace ya muchos años, ¿no? Tenemos que quedarnos con Ucrania porque esa es la mejor forma de convertir a Rusia en una especie de colonia, un país sin capacidad ninguna de defender sus recursos naturales, y necesitamos a Rusia por sus recursos naturales porque además es la potencia en ese momento, año 87, esto lo escribió en el año 87, en el año 97, es la única forma de eliminar uno de nuestros principales rivales, ¿no? Y también saben muy bien, porque lo ha dicho Putin una y otra vez a lo largo del tiempo, que Putin no va a aceptar la incorporación de la OTAN de Ucrania a la OTAN, ¿no? Putin lo ha dicho una y otra vez en un sinfín de foros, pero la posición occidental ha sido de arrogancia, de no reconocer el derecho que tiene Rusia después de sus antecedentes históricos, que han venido todos del oeste, ¿no? No olvidemos que Rusia ha perdido 27 millones de habitantes en la Segunda Guerra Mundial, provocados por la intervención alemana y por la intervención, ojo, de muchos gobiernos de Europa Oriental, ¿no? De Rumanía, de Polonia, etcétera, que han mandado soldados de ultraderecha junto con y de España, ¿no? Alex ha hablado de la Legión, Alex ha hablado de los, digamos, de los militares, digamos, del contingente franquista que mandaron a Rusia para combatir a Rusia, a la URSS, en el año 40, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Esto es muy importante para entender que Rusia ha tomado esta decisión, la ha tomado sabiendo que le iba a costar, el precio iba a ser muy alto, pero Rusia ha considerado siempre, y sigue diciéndolo, que esto ha sido una decisión defensiva, ha sido un intento de anticiparse a una situación irreversible, y es la incorporación de Ucrania a la OTAN, y ahora lo vemos aquí, la gota que ha llenado el vaso prácticamente de la intervención rusa. Obviamente Rusia se viene preparando también desde hace ya muchos años porque ha visto lo que estaba haciendo la OTAN. Los rusos no son tontos. Acordaros de cómo consiguieron evitar que Alemania agrediera a Rusia en el año 39, ¿no? El pacto entre Stalin y Hitler le dio a Rusia 2 años para prepararse para la Gran Guerra. Esa operación que no entendió la izquierda en ningún sitio, ni la izquierda ni la derecha en ningún lugar, y que sirvió para que muchos ideólogos de la Guerra Fría pusieron al mismo nivel al agresor que el agredido, es lo que a Stalin le permitió, a la URSS le permitió ganar esa guerra. Es muy improbable que hubiera ganado esa guerra contra la máquina militar más potente de todos los tiempos, que era la máquina militar alemana de esos años, ¿no? Entonces los rusos han aprendido muy bien a adelantarse a los acontecimientos, pero
La gota que llenó el vaso fue realmente cuando este mismo año, a principios de este mismo año, el presidente Zelensky dice que quiere convertir a Ucrania en una potencia militar. Esa decisión es la raya roja que llevó a los rusos a intervenir. Bien, una pequeña cuestión más. En el año 14 se produce esa voladura de Ucrania, es decir, un 40%, 45% de Ucrania decide salirse de ese país porque no se identifica con las políticas y con la Constitución de Kiev, que persigue el uso del ruso, que persigue que quiere reescribir la historia. Lo que pasa es que son reprimidos, fracasan las protestas en Odessa y en Crimea y, sin embargo, no fracasan en el Donbass, ¿no? Hay una guerra civil, entonces, entre Lugansk y Donbass y Ucrania. Ucrania pierde, su ejército pierde la guerra contra el Donbass y Lugansk. Es un ejército poco motivado, compuesto justamente por soldados normales, ¿no? Soldados que no tienen tanto deseo de luchar contra sus propios conciudadanos hasta ese momento, ¿no? Y es ahí cuando pierde ese ejército contra el Donbass y Lugansk, el ejército ucraniano, cuando masivamente se toma la decisión de apoyar, de movilizar a estos sectores de ultraderecha ucranianos que son absolutamente radicales y ponerlos en la línea de frente para combatir a esas repúblicas del este de Ucrania, ¿no? Esa guerra civil es una guerra civil del gobierno ucraniano contra su propia población, es una especie de masacre brutal, documentada por la OSCE, 14.000 muertos civiles, hasta febrero del año 22, digamos que lleva esa situación, la pérdida militar de esas intervenciones en el este, llevan a la firma de 2 acuerdos, de Minsk I y Minsk II, donde Europa intenta personarse también como negociador, convertir el problema ucraniano en un problema europeo, pero con los mismos objetivos, ¿no? Obviamente Alemania no va a buscar en eso la neutralidad de Ucrania, pero digamos que intenta un equilibrio entre los intereses de Rusia y los intereses occidentales, ¿no? Básicamente porque Alemania y Europa necesitan las materias primas rusas y es un desastre para Europa que Rusia perder el acceso a esas materias primas, ¿no? Se firma un acuerdo inmediato, pero se incumplen. Hay un incumplimiento masivo por parte ucraniana. Rusia tiene una posición exquisita en relación con ese conflicto, no apoya a los separatistas que quieren una separación de Lugansk y, como dicen aquí en la prensa, sino lo que Rusia apuesta una y otra vez por una solución federal para Ucrania. Una solución federal significa que Lugansk y el Donetsk siguen siendo parte de Ucrania, pero tienen un estatus especial, una constitución en la que se reconocen sus derechos lingüísticos, se le reconoce una serie digamos, de competencias, etcétera, algo parecido a lo que tenemos en España. Sin embargo, ojo, en Kiev ha desembarcado la ultraderecha, y la ultraderecha, animada por Washington, no tiene interés en un conflicto, en que se solucione el conflicto por la vía pacífica, ¿no? No tiene interés porque está calculando desde el principio, desde muchos años, que Rusia va a intervenir y que el coste para Rusia va a ser tan grande, entre otras razones, va a provocar el final de Rusia, porque Occidente y la OTAN va a derrotar a Rusia. Ese es el cálculo de las élites occidentales, que Rusia no va a intervenir. Si no interviene, Ucrania se convierte en un país de la OTAN, y si interviene, Rusia es derrotada militarmente, económicamente, políticamente y en todos los frentes, ¿no? Bien, ¿qué sucede?
pues que digamos que se incumplen esos... Perdonad que voy a cerrar la puerta aquí de la plaza, que hay ruido. Bueno, no sé si lo oís. Sí. No oímos nada. Bien, los nuevos gobiernos nacionalistas de Ucrania apuestan por federalizar el país. Digamos que hay escaramuzas en Kiev, hay sectores que se niegan a federalizar el país y hay sectores que son los animados por Washington. Estos sectores son los que reciben el apoyo de Alemania y de Francia. Y luego están los sectores fundamentalistas que reciben el apoyo de Washington, que son la ultraderecha ucraniana, que se niegan a aceptar Minsk, a cumplir los acuerdos de Minsk 1 y 2. El problema de la rusofobia me parece que se nos queda un poco grande aquí, ya la hemos comentado, si queréis la comentamos después. La rusofobia es un discurso antirruso muy antiguo que atraviesa todo el espectro ideológico, ya lo he comentado antes y por tanto lo vamos a dejar un poco fuera, ¿no? Vamos a ver el desencadenante inmediato de la operación especial de Rusia. En febrero del 91, el presidente Zelensky decreta que va a recuperar Crimea por las armas, siguiendo las directrices de Washington. Zelensky sabe y Washington sabe que Crimea es fundamental para debilitar militarmente a Rusia en esa estrategia de convertir a Rusia en una potencia de segundo orden, susceptible de, por tanto, no defender sus materias primas, sus propias materias primas y sus recursos naturales, que es a lo que va Occidente al final en buena medida, ¿no? Aparte de que es una potencia nuclear y tiene un ejército muy bien preparado, a pesar de la enorme crisis que sufrió después de la caída del muro de Berlín. A principios del año 22 de este año, el ejército ucraniano concentra masivamente tropas en el Donbass. Estamos hablando de 100.000, 60.000 hombres bien armados y atrincherados en espacios bunkerizados próximos a la frontera del Donbass. Es decir, la OTAN viene invirtiendo desde hace 10, 15 años en el atrincheramiento de ese frente, ¿no? Y en febrero del año 2002 hay un aumento cuantitativo de los incumplimientos de los acuerdos de Minsk. Básicamente, bombardeos masivos de la población civil. Aquí tenéis el número de explosiones registradas por los militares de la OSCE, que son militares neutrales destinados a el Donbass para observar la situación. Aquí vemos una escalada clarísima. Todo esto, más las declaraciones del 19 de febrero, la línea roja destinada en la que, digamos, Zelensky dice que ambiciona que su país se dote de armas nucleares. Tener en cuenta que Ucrania tiene material nuclear, no es material nuclear que pueda ser utilizado para fabricar armas nucleares porque tiene un uso civil, pero con la tecnología occidental ese material nuclear sí es susceptible de ser convertido en material en armas nucleares, ¿no? Digamos que esto dispara los acontecimientos en el 20 de febrero, un día después. La Cámara Baja rusa le pide al presidente Putin que reconozca las repúblicas de Donbass. La solución federal ya no es la solución de Rusia y el 21 de febrero Putin reconoce las repúblicas y eso significa que en el momento en que si esas repúblicas son agredidas por una potencia extranjera, que para Rusia es en ese momento Ucrania, Rusia consideró que hay base legal, que es el capítulo séptimo del artículo 55 de la Carta de Naciones Unidas, para intervenir en un país en el marco de la defensa colectiva y con finalidad de legítima defensa. Esto Rusia lo interpreta como legalmente legitimable, ¿no? Otra cosa es que otras personas consideran que no tiene legitimidad, pero a diferencia de la invasión de Irak por parte norteamericana, Rusia ha buscado un marco jurídico apropiado. El objetivo de Rusia no es la ocupación del país, todo esto ya lo sabemos, desmilitarizar Ucrania, etcétera, sino desmilitarizar Ucrania, desnazificar, etcétera, etcétera. Nadie se creía eso.
Pero esto es lo que exactamente está pasando ahora. No hay un regime change, los rusos no quieren cambiar el régimen en Kiev, lo cual no quiere decir que el régimen de Ucrania no implosione, ¿no? De hecho, está implosionando ya el régimen ucraniano, está habiendo detenciones en estos días de generales que están a favor de firmar la paz, y esos generales han sido detenidos. Hay rumores, esto es un rumor, no puedo decir que sea una certeza, pero es un rumor, porque Zelensky se niega a hablar, impulsado, animado por Estados Unidos, que le asegura una cantidad ilimitada de armamento, ¿no? Y por tanto una pérdida enorme de vidas humanas de una guerra que está perdida, ¿no? Bueno, esto ya lo he comentado. La directriz de Washington, y que se ha repetido aquí, es resistir hasta el último hombre. Esto es una masacre. La guerra está perdida para Ucrania desde mediados de abril. Washington está utilizando el coste político que significa para Rusia la pérdida de población civil y está dándole vía libre al ejército ucraniano para que coloque, por ejemplo, móviles pertenecientes a conocidos dirigentes ultraderechistas ucranianos en hospitales, en colegios, porque sabe que eso va a crearle a Rusia un problema y no va a poder, digamos, bombardear esas zonas, ¿no? Muchas de esas zonas algunas de esas zonas están siendo bombardeadas a pesar de todo, pero la política rusa, y por eso la guerra está durando más, es evitar las muertes civiles. Es bastante lógico. Rusia no quiere una solución a lo Irak, ¿no? Rusia está muy interesada en estabilizar políticamente lo que quede de Ucrania, ¿no? Y obviamente arremeter contra la población civil a Rusia no le interesa nada. Lo que sí le interesa es eliminar a ese ejército ultraderechista y a esas organizaciones ultraderechistas que ahora están, digamos, con ayuda occidental controlando el gobierno ucraniano. En este momento hay, por tanto, unas tensiones considerables entre Zelensky y el ministro de Defensa, ¿no? Y vamos a ver lo que sucede en los próximos días, ¿no? Bueno, los aspectos militares, como esto ya nos estamos saliendo de tiempo, los voy a dejar fuera. Rusia está sorprendiendo al mundo occidental por el tipo, la capacidad de infligir, de hacer incursiones quirúrgicas que están destruyendo las redes de abastecimiento del ejército ucraniano, que son redes de abastecimiento masivas financiadas por la OTAN, ¿no? Está sorprendiendo porque Rusia no está aplicando la misma doctrina de guerra que aplicó Estados Unidos, sino que está siendo muy exitoso y está dándose cuenta a Occidente de que tiene una capacidad, una superioridad aérea que no conocían, ¿no? Es decir, básicamente lo que están haciendo los rusos es, con una tecnología militar mucho más adelantada de lo que se suponía, mandar drones de reconocimiento. Esos drones de reconocimiento identifican las concentraciones de tropas, las concentraciones de armamento occidental y las zonas estratégicas, por ejemplo, las redes de abastecimiento eléctrico de las líneas de tren, para cortar toda posibilidad de abastecimiento del frente que está situado en el sector oriental del país, ¿no? Y una vez identificadas y geolocalizadas esas coordenadas, la artillería rusa lanza operaciones de ataque muy quirúrgicas, muy específicas, que consigue destruir prácticamente todos esos objetivos militares con un grado de precisión sorprendente. Bueno, un poquito sobre la estrategia militar rusa. Al principio se simuló un intento de tomar Kiev en los primeros días y de tomar Odessa, que está aquí abajo. Eso provocó un movimiento de tropas de Kiev desde
el Donbass, que es donde estaban concentradas las mejores tropas ucranianas para defender Kiev y para defender Odessa. Las líneas azules son los intentos de defender estas dos ciudades por parte de Kiev, pero fue una maniobra de distracción porque lo que quería Rusia realmente era debilitar el frente ucraniano, que es donde está, que es aquí, ¿no? Digamos, ahora mismo el frente transcurre más o menos por aquí y por aquí. Los rusos están, digamos, se enfrentan a un ejército muy desmotivado. La caída de Mariupol, que es un enclave estratégico donde estaban concentradas las tropas ucranianas estratégicas, ¿no?, fanatizadas, que utilizaban además, que funcionaban como comisarios políticos para evitar que desertaran los soldados ucranianos. Eso se ha venido abajo. Mariupol está tomada por los rusos. Ha habido muy poca resistencia en Mariupol. Está habiendo menos resistencia de la que consideraban los occidentales, porque aquí hay mucha gente que lo que quiere es tener en cuenta además que la población ucraniana está harta, ¿no? O sea, Ucrania es el país más pobre de Europa y lleva 25 años con gobiernos provisionales corruptos. Es un país que no funciona y realmente no le ven ninguna salida, ¿no?, a Ucrania. Naturalmente una guerra tensiona a un país de forma brutal, ¿no? Pero cuando la guerra, digamos, se pierde, mucha gente cambia de bando, ¿no? Porque es gente que no considera, digamos, a los rusos unos enemigos, digamos, tan consolidados, ¿no? Son enemigos recientes, son nuevos enemigos, ¿no? Bien, entonces lo que está sucediendo es que Rusia está, digamos, Rusia tiene relativamente pocas bajas, las tiene también, pero las bajas ucranianas están siendo devastadoras y las estrategias militares occidentales están demostrando como muy poco eficaces. Esto es una señal muy importante para la OTAN, porque tener en cuenta que la OTAN, para la OTAN esto es un experimento también. Las armas de la OTAN son armas que no se pueden incorporar sin más a tropas sin entrenamiento, ¿no?, como es el caso de las tropas ucranianas. Son armas sofisticadas que requieren cursillos de varios meses, son armas que requieren de un sistema integrado de ordeno y mando, de una instrucción superior, son sistemas de armamentos muy complejos, ¿no? Entonces, la OTAN está tomando nota, están siendo muy ineficaces porque, primero, porque no llegan al frente, son destruidos antes de llegar al frente, y segundo, porque no hay tropa para manejarlas, ¿no? Y por eso los ucranianos ahora mismo están comprando por todo el mundo, sobre todo en los países del este de Europa, armas rusas tradicionales de la época soviética. Porque son armas mucho más fáciles de utilizar. En Occidente han interpretado esto como que, bueno, han hecho varias interpretaciones un poco extrañas, ¿no? Pero la razón es esa, ¿no? La razón es que es el único tipo de armamento útil para la parte ucraniana, ¿no? Porque es un ejército que, a pesar de haber sido instruido durante muchos años, los europeos, la OTAN no está haciendo negocio en Ucrania, ¿no? Tener en cuenta que el mundo del sector militar, así como para Rusia esto es una guerra de vida y muerte, de defensa de su propio país, lo podemos llamar de su propia patria, que conecta fácilmente con el relato de la guerra del 30 y del 41, la guerra contra Alemania, ¿no? Y la sociedad rusa está tensionada como en ese sentido, está tensionada como una guerra de vida y muerte, lo tienen absolutamente claro. Para la OTAN esto no, esto es una guerra cómoda, esto es una guerra en la que unos cuantos miles de ucranianos con los que sentimos mucha menos empatía realmente de lo que decimos en la televisión, están muriendo como carne de cañón y además estamos vendiendo un montón de armas, ¿no? Tener en cuenta que estas armas se venden a Ucrania en régimen de leasing. Es decir, una especie de alquiler, ¿vale?, que el gobierno ucraniano va a tener que pagar. Para que os hagáis una idea,
hace 15 años, Rusia, Francia y el Reino Unido terminaron de pagar las deudas de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el armamento que les vendieron los norteamericanos a los rusos, a los franceses y a los ingleses, ¿no? Son pagos a muy largo plazo, pero estos son deudas que el Estado ucraniano está contrayendo, ¿no? Entonces, otra cosa interesante. Para el mundo occidental, el mundo capitalista, las armas son un negocio, todos lo sabemos. ¿Pero eso qué significa? A diferencia de lo que pasa en países como Irán o Rusia, que luchan para defenderse, en la OTAN las armas son, como digo, para crear puestos de trabajo. Entonces son armas que muchas veces son menos eficaces que tecnológicamente sofisticadas. Son armas caras que pretenden elevar la cifra de negocios, ¿no? Entonces es como si tú le vendes a una persona que apenas sabe conducir un Porsche que requiere una forma de conducir muy especial. ¿Qué va a hacer esa persona que apenas sabe conducir? Utilizar el Porsche como utiliza un Seat Panda, ¿no? Es decir, no le va a sacar el jugo que el cliente, el vendedor del Porsche quiere que el jugo que ese fabricante, en este caso el fabricante del Porsche, le está vendiendo a ese cliente, ¿no? Oh, es que esto es un coche que va a 200 y pico por hora, ¿no? Y tiene una frenada impresionante y tiene no sé qué, no sé cuántos, y una estabilidad en las curvas tremenda, ¿no? Eso es lo que yo te vendo por, ¿cuánto cuesta un Porsche? 150.000 euros, 200.000 euros, ¿no? Eso es lo que yo te vendo, pero si no vas a 200 por hora no te vale para nada. Eso es un poco lo que está pasando en este momento con la industria armamentista occidental, ¿no? Que está demostrándose frente al tercer mundo, frente al Gran Sur, que son armas ineficaces en una situación de conflicto. En fin, que hay mucho marketing en esas armas y poca eficacia. Vamos a hablar, para terminar, de las sanciones. Digamos que el objetivo, y eso se calculó, porque se calculó y se sabía perfectamente que Rusia iba a intervenir. El propio Biden lo dijo, sabemos que Rusia va a intervenir. Lo sabe no porque haya observado movimientos de tropas, porque observara movimientos de tropas en febrero de este año, sino porque desde hace como mínimo 5, 6 o 7 años sabían que los rusos estaban preparándose para esta guerra. Y como los occidentales, como la OTAN, iba a continuar su plan de expansión, sabían perfectamente, porque los rusos, eso sí que sabe, los rusos los rusos dan su palabra, y por eso la diplomacia rusa de Lavrov es tan eficaz, ¿no? Porque el mundo sabe que cuando los rusos dicen A van a hacer A, ¿no? Y cuando dicen que no van a hacer A, es que no van a hacer A. Entonces, aunque es muy fácil descalificar la diplomacia rusa porque son todos unos fanatizados y Putin es un Hitler y Lavrov es un gilipollas, como son todos unos putos gilipollas, perdón, pues bueno, estas cosas no se tienen en cuenta frente a la opinión pública, pero la diplomacia occidental lo sabe muy bien y los militares occidentales también. Entonces sabían perfectamente que Rusia iba a intervenir, ¿no? Ahí no hay absolutamente ninguna sorpresa, ¿no? Por eso tenían preparadas las sanciones, ¿no? El objetivo, arruinar a Rusia y hacer que colapse su economía. ¿Cómo? Básicamente, como en el año 14, cuando la crisis del año 14, la crisis económica del 14, que provocó un hundimiento de los precios del crudo, generó un problema económico muy serio en Rusia, habían calculado que en el momento en el que provocan el hundimiento del rublo, salta por los aires toda la economía rusa. ¿Qué significa que salta por los aires la economía rusa? Básicamente significa que todo el mundo que tiene sus ahorros en rublos, todos los rusos, y los tiene en su banco, van al día siguiente a su propio banco, a la sucursal de su banco, y quieren retirar su dinero para que no se devalúe, ¿no? Quieren retirarlo y convertirlo en otra moneda y por tanto salir del rublo, ¿no? Y eso se suponía iba a provocar un pánico bancario, y ese pánico bancario iba a colapsar el sistema financiero ruso, y ese colapso iba a provocar una
una rebelión, un regime change tipo Irak o Libia en contra de Putin, ¿no? Es increíble este escenario, es increíble, pero es verdad. Es verdad. Eso es lo que los países de la OTAN tenían realmente pensado que iba a suceder, ¿no? Si a esto le sumamos el bloqueo del acceso a las cuentas del Sistema Internacional de Transferencia de Bancarias, que es básicamente un Internet de bancos, unos correos electrónicos de bancos para poder hacer las transacciones, y si a esto le sumamos el robo o la expropiación, por decirlo de forma eufemística, o congelación de las reservas rusas depositadas fuera de su territorio, que son 325.000 millones de dólares, si tenemos en cuenta todo eso, la idea era que Rusia iba a colapsar. Y ese colapso económico, unido a un colapso de la legitimidad del tirano Putin, más un armamento hasta los dientes en Ucrania, una Ucrania armada hasta los dientes, más un coste político inmenso que Rusia iba a tener que pagar frente a la comunidad internacional por haber agredido a Ucrania, es decir, por haber desencadenado la guerra, por haber devuelto la hostia, ¿no? Digamos, por haber devuelto la hostia antes de que la OTAN le hubiera pegado la hostia a Ucrania, eso le habría creado a Rusia un coste político tan enorme que habría, digamos, llevado a el regime change en Rusia. Ese era el cálculo, ¿no? Fijaros aquí que las reservas de oro de Rusia en oro representan el 27%, pero en dólares, es decir, en moneda extranjera, en moneda occidental, es decir, Francia, Japón, Alemania y dólares, es decir, euros y dólares y yenes japoneses, representan una parte importante de las reservas exteriores digamos que expropiar esas reservas significa quitarle a Rusia de un plumazo 350.000 millones de euros, que es básicamente el dinero que había ido reuniendo de la venta de petróleo a lo largo de los últimos años, ¿no? A esto se suma la congelación de las cuentas en las jurisdicciones offshore occidentales, entre ellas muchas norteamericanas, que es donde los oligarcas rusos tienen escondidos aproximadamente 80.000 millones de euros, ¿no? Perdón, de dólares, ¿no? Ese dinero es donde está depositado la propiedad, por ejemplo, de una casa de un oligarca ubicada en la Costa del Sol, para que os hagáis una idea, es decir, un chalet de un oligarca en la segunda línea de playa de Marbella por valor de 5 millones o 3 millones de euros, ese valor está depositado en una cuenta offshore. Bueno, pues ese valor forma parte de estos 80.000 millones de euros, ¿no? De dólares, perdón. Bien, esas decisiones son, y esto es una cosa que también os pido que reflexionéis sobre ella, ¿no? Representa una autodestrucción del orden liberal de la posguerra. Es decir, el orden liberal y el orden capitalista, el núcleo del orden liberal capitalista por autonomasia es la propiedad privada. En el momento en que esta propiedad no es tenida en cuenta, se está destruyendo uno de los pilares principales del orden liberal, ¿no? Y esto es un paso que han dado los occidentales, impulsados por los Estados Unidos, porque aquí son los Estados Unidos los que llevan la batuta, que va a tener repercusiones extraordinarias sobre el propio mundo liberal. Estamos asistiendo, queridos amigos, al fin de una era. No tanto por la operación especial en Ucrania, sino por las consecuencias de la respuesta occidental y rusa a esa operación. Eso es lo que deberíais tener presente, porque eso es lo principal de todo esto, ¿no? Aquí lo que hay es una visión muy poco realista de lo que está pasando. ¿Por qué?
Pues porque en el momento en que se congelan las reservas de un país soberano, tener en cuenta que es la tercera o cuarta vez que pasa. La primera vez pasó con Cuba, la segunda vez pasó con Irán, la tercera vez pasó con Corea del Norte, la cuarta vez pasó con Venezuela y esta es la quinta vez que ha pasado con Rusia, ¿no? Y posiblemente con Bielorrusia también. ¿Qué significa esto? Significa que los países, todos los países tienen reservas en moneda extranjera depositadas en algún sitio, ¿no? Y el dólar es la reserva más estable y más fiable, pero hasta ahora. A partir de ahora, esto está desencadenando una diversificación de las reservas de todo el mundo y una salida del dólar que está provocando una caída de la cotización del dólar y una caída de la cotización del euro con respecto al dólar, porque aquí el que realmente se ha pegado un tiro en el pie ha sido la Unión Europea, es decir, Europa. Aquí el que está saliendo ganando a corto plazo son los Estados Unidos, pero a largo y medio y largo plazo Europa es la que se está literalmente suicidando. Vamos a ver ahora por qué. Primero, porque una parte sustancial del gas consumido en Europa es de origen ruso. El miedo que tenía Alemania y Francia y otros países de sumarse a la estrategia radical norteamericana era esa dependencia energética, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque saben que eso va a generar un colapso de la economía alemana. El 90% el colapso de la economía alemana si Rusia cierra el grifo, ¿no? El 90% del gas neón de todo el mundo lo produce Rusia, ¿no? El 40% del carbón. En fin, tenéis ahí una serie de datos. El tema del trigo es fundamental, ¿no? Entre Rusia y Ucrania suman el 26% del trigo mundial y el 50% de todo el aceite de girasol del mundo. Prácticamente una parte sustancial del tercer mundo vive, y de Europa también, y de Europa vive de los cereales rusos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenéis algunos gráficos que demuestran, digamos, que la importación de dinero ruso por parte de Europa, ¿no? Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Y el gas natural. No es posible, esto también forma parte de esa retórica, de ese relato de potencias arrogantes, de potencias que piensan que han subestimado al enemigo y que lo han considerado un jugador menor, ¿no? No es posible sustituir esta dependencia a corto plazo y en algunos casos tampoco a largo plazo. Por ejemplo, habéis visto que el gasoil ha subido con respecto a la gasolina, ¿no? Está más caro ahora que la gasolina. ¿Por qué? Porque prácticamente todo el gasoil del mundo se produce con petróleo ruso, iraní y venezolano. Y eso hace que Europa no pueda subsistir sin esos petróleos, que están embargados los tres. La respuesta de Rusia ha sido, por tanto, una sorpresa. Una de las respuestas fue, por tanto, acordaros, ¿no? Bloquear, provocar el hundimiento del rublo, ¿vale? Y esto, obviamente, quien genera más, la moneda que genera más ingresos para Rusia, la actividad económica es la exportación de crudo, ¿no? En el momento en que se boicotea la exportación de crudo de Rusia, se arruina su economía, ¿no? Sin tener en cuenta que los que más necesitan el petróleo ruso son los europeos, ¿no? ¿Qué ha pasado entonces? Pues que debido a esta enorme dependencia que tenemos aquí, lo que ha sucedido es que la respuesta de Rusia ha sido muy distinta, o las consecuencias de la respuesta, las consecuencias de estas medidas han sido muy distintas a las que pensaban o habían calculado estas élites occidentales, que realmente, mirad, en la izquierda tendemos mucho a infravalorar al enemigo y a decir que son todos unos imbéciles, ¿no? Que las oligarquías occidentales, etc. Y yo he sido siempre muy prudente con ese argumento, porque
porque hay universidades, hay think tanks, hay gente que toma decisiones basadas en cálculos realistas, ¿no? Pero la verdad es que esta crisis está demostrando que el estado intelectual de las élites occidentales realmente es muy precario, ¿no? Es increíble que no hayan calculado lo que está pasando, a pesar de que tenían información y tienen información suficiente para calcularlo, ¿no? Bueno, en primer lugar, China ha respondido con un apoyo estratégico a Rusia. Es decir, antes de la operación especial, Putin viajó a Pekín y Pekín le dijo, mira, adelante, sabemos que Taiwán es la próxima Ucrania, lo sabemos desde hace ya mucho tiempo, y si entra la OTAN en Ucrania, va a entrar en Taiwán. Y la OTAN sabe perfectamente, la OTAN y el mundo occidental, que entrar en Taiwán es declarar la guerra a China. Eso lo saben perfectamente. Como saben perfectamente que entrar Ucrania en la OTAN y nuclearizar Ucrania es la guerra en Ucrania. Entonces, adelante, pero espérate a que acaben los Juegos de Invierno. China, Rusia, Irán vienen preparando desde hace tiempo ese escenario y están desarrollando un sistema de transferencia de mensajes alternativo al SWIFT. China no se puede retirar de la noche a la mañana de su dependencia de Occidente. China está desarrollando una actitud muy prudente y no se está aliando de la noche a la mañana en todas las decisiones estratégicas a Rusia, como lo está haciendo, por ejemplo, Irán, como lo va a hacer próximamente Venezuela y como parece ser que también la India e incluso Argentina, que va a ingresar en el grupo de los BRICS. China tiene que tener una actitud prudente porque una buena parte de las reservas chinas están en dólares. Y China es chantajeable en este momento por Estados Unidos, ¿no? Y también Estados Unidos por China, ¿no? China está reaccionando de forma muy inteligente y hay rumores, porque los chinos son muy silenciosos, como sabes, la diplomacia china es todo lo contrario a la norteamericana, es silenciosa, es discreta, es positiva, ¿no? No es extravagante, más bien todo lo contrario, es aburrida, los chinos son aburridos para Occidente, pero es muy eficaz, ¿no? China ha bloqueado el puerto de Shanghái y con la excusa de que hay una nueva epidemia de COVID, que por cierto es lo que tengo yo ahora, por eso no me estoy concentrando mucho, estoy a un 70% de mis capacidades, ¿no? Estoy contagiado de COVID. Sin embargo, si se analizan los datos fríos, los casos de COVID que hay declarados en Shanghái son realmente pocos, ¿no? Como para tener que bloquear ese puerto, ¿no? Se especula, y creo, no sé, lo he leído varias veces ya y podría ser real, que China está bloqueando el puerto de Shanghái para bloquear la economía norteamericana y para empujar a la economía norteamericana a una recesión que es a lo que está abocada en este momento, ¿no? Por tanto, la respuesta China está siendo de apoyo discreto a Rusia y de incorporación y de firma de una serie de acuerdos estratégicos que no son nuevos, pero ahora se van a acelerar para crear un nuevo espacio económico en Asia. Y eso va a ser muy importante porque va a ir unido a la creación de una nueva moneda de reservas. Acordaos de lo que os conté sobre el dólar, ¿no? Muchos países, incluso España, ¿no?, necesita tener monedas de reserva y el dólar ya no es una opción para muchos países. La opción va a ser una cesta de monedas respaldada por monedas fuertes como el yuan, el rublo, la rupia, pero sobre todo también por el petróleo, que va a ser algo parecido a lo que quería hacer Keynes después de la Segunda Guerra Mundial, para organizar un orden financiero multilateral
muy multilateral, que esa fue la apuesta que boicoteó Estados Unidos y al final pues no fue posible. Y el orden financiero internacional es un orden multilateral basada en la hegemonía del dólar. Bien, por tanto, estos son, pues son respuestas muy serias que van más allá incluso de la caída del muro de Berlín. O sea, es más importante lo que está pasando ahora que la caída del muro de Berlín, para muchos historiadores. Está produciéndose un aumento muy fuerte entre Rusia y China, el comercio entre Rusia y China, una consolidación del bloque comercial euroasiático. China lo produce todo y Rusia, los bienes de consumo de Rusia que necesita a corto plazo los puede importar de China. Además de que Rusia tiene una fuerza de trabajo muy cualificada y tiene muchas reservas, tiene el petróleo y con eso puede diversificar su economía. Por tanto, la crisis está sirviendo para que Rusia diversifique su economía porque ya no puede importar de Alemania lo que venía importando hacia ahora. ¿Quién es el que está perdiendo ahí? Sobre todo Alemania, ¿no? Esa es una segunda respuesta. La tercera respuesta, o cuarta, la confiscación de capital fijo invertido por países en Rusia por parte de países no amistosos. ¿Qué es esto? ¿Cómo ha reaccionado Rusia a esa confiscación de activos en dólares? Ha respondido confiscando los activos en capital fijo, es decir, las fábricas, las tiendas, todas las inversiones occidentales en Rusia. De tal forma que las plantas de la Volkswagen en Rusia, las plantas de la BMW en Rusia, ahora son patrimonio público ruso. Patrimonio público ruso. Tener en cuenta que en Rusia se fabrican 170.000 coches alemanes al año. Imaginaos las fábricas, las dimensiones que tienen. Desde luego, Rusia ha dicho que no va a expropiar más del equivalente a lo que le han expropiado a Rusia, ¿no? Rusia sigue un planteamiento muy legalista, insisto. Es todo lo contrario a lo que están diciendo los medios occidentales desde hace ya 15 años, que son unos vándalos, que son unos brutos los rusos, ¿no? Siguiendo un poco la vieja rusofobia del siglo XIX, ¿no? Son unos asiáticos enfrentados a la sociedad occidental, ¿no? Los verdaderamente occidentales, en el sentido de civilizados, entre comillas, están siendo en este momento los rusos, y los chinos no te digo nada, que son bastante respetuosos con la legalidad internacional por una cuestión estratégica, ¿no? Por tanto, los rusos han confiscado cantidades enormes de capital fijo en Rusia y se van a poner a fabricar la propia Coca-Cola, los propios coches, la IKEA, etcétera, etcétera. Porque tener en cuenta además que, y eso es el punto siguiente, el H, ¿no? En el momento en el que le declara la guerra económica total a Rusia, Rusia ya no tiene que pagar patentes. Es decir, por fabricar un BMW en Rusia, Rusia ya no tiene que pagarle patentes a la fábrica BMW que está en Alemania. Puede coger ese coche, croquizarlo y hacerlo idéntico, que lo van a saber hacer porque los rusos son en fin, son muy... Lo demostraron en los años 40 de convertirse en el país industrial más importante del mundo en solamente 2 años para derrotar a los alemanes, ¿no? Eso lo van a saber hacer, ¿no? Entonces van a fabricar coches, van a fabricar incluso aviones sin tener que pagar las patentes occidentales. Hasta ahora pagaban religiosamente las patentes a Microsoft, a Coca-Cola, etcétera, etcétera, pero hasta ahora no se sienten obligados, a no ser que Occidente negocie con ellos y levante las sanciones. Esa es una de las cartas que tienen los rusos metidas debajo de la manga una vez terminada la intervención. Los rusos han confiscado en respuesta... Bueno, dime. Ya es muy tarde, ¿no? Armando, no, bueno, básicamente casi también por ti, que te vemos que estás haciendo aquí un esfuerzo sobrehumano. Vale, entonces voy a seguir. Vamos a ver, los rusos, esto también es muy importante, esto lo estamos escuchando todos los días, exigen, el economista que está dirigiendo esta reorientación de la economía rusa es un economista de formación marxista que se llama Glaziev. Glaziev era un hombre que hasta ahora estaba relativamente aislado en el Kremlin porque los que mandaban eran los liberales. Glaziev, los acontecimientos están dándole la razón a Glaziev y es el que está teorizando
la nueva orientación económica rusa. Veréis cómo dentro de unas semanas o meses, cuando los periodistas empiecen a estudiar un poco, por ejemplo, leyendo la página Ucrania sin censura, empiezan a estudiar un poco la situación, verás cómo empezarán a decir que ahora resulta que Rusia se está yendo a la izquierda y son los nuevos, otra vez son los bolcheviques de antaño, ¿no? Para utilizar el anticomunismo de antes. Ahora ya los rusos son malos no porque son de Putin y liberales, sino porque son comunistas otra vez. O si no, veréis. ¿Por qué? Porque Glassiev, que es el teórico de todo esto, es un hombre de formación marxista, es el que ha diseñado la respuesta económica a la guerra contra Rusia y lo que ha dicho él es lo siguiente, muy bien, como me confiscáis mis activos, si me pagáis en dólares, me tenéis que pagar en rublos. Porque si me seguís pagando en dólares es como daros el petróleo gratis, ¿no? Entonces tenéis que pagarme en rublos. ¿Qué pasa? Que eso ha provocado una consolidación, un reforzamiento de la cotización del rublo impresionante. Estaba en 70 dólares antes de la guerra, pasó a 130 dólares en los primeros días de la guerra, que es lo que los americanos esperaban, se produjera un colapso debido a la devaluación masiva del rublo. ¿Y sabéis a cuánto está ahora el rublo? Está a 62 dólares. Está más fuerte que antes. ¿Por qué? Porque, primero, hay una demanda enorme de rublos, porque todo el mundo tiene que comprar rublos para calentar sus hogares. Y segundo, porque Glassiev ha vinculado el rublo al oro. Es decir, si tenéis un rublo, estar seguros de que vais a tener una cantidad de gramos determinados de oro. Pero si tenéis un euro o un dólar, nadie os garantiza cuánto va a valer ese euro o ese dólar, porque no está vinculado al oro, ¿no? Claro, ¿qué ha pasado? Pues que ha reforzado la cotización del rublo hasta el punto de que el coste de la intervención en Ucrania Rusia ya lo ha amortizado, ¿no? Con el aumento de la cotización del rublo. Es decir, ya ha ganado suficientemente un extra en su exportación de petróleo para financiar el coste de la guerra. Todo lo que Rusia tiene que deber al mundo occidental en términos de intereses, etcétera, etcétera, Rusia lo va a pagar. Rusia lo va a pagar. El Estado ruso no va a incurrir en suspensión de pagos. Si el Estado ruso tiene una deuda con el gobierno de España, una deuda en euros, el Estado ruso va a pagar esa deuda. No va a hacer lo mismo Occidente, Rusia, por supuesto. España no le va a pagar a Rusia una hipotética deuda que tenga en rublos con el gobierno ruso. Pero al revés sí. Ahora bien, Rusia va a pagar en rublos al gobierno español, etcétera, etcétera. Aquí estaba en 75 dólares, ahora está aquí esta transparencia realmente está en 62 dólares. ¿No? Bueno, en fin, hay una serie de conclusiones. No se ha producido el desplome del rublo, sino todo lo contrario. Occidente va a tener que tener parte de sus reservas para pagar las duchas de agua caliente. Hay un mercado negro enorme ahora de petróleo ruso, porque ahora lo que está haciendo Rusia es exportar. Hay importadores en Qatar, por ejemplo, que importan petróleo ruso, ¿no? ¿Para qué? Para vendérselo a los occidentales, pagando por supuesto con dólares en este caso, porque Qatar no es un país enemigo de Rusia. Qatar no se ha sumado a la coalición antirrusa. Entonces Qatar paga en dólares, lo cual le interesa a Rusia para poder disponer otra vez de dólares, ¿no? Pero Qatar se lo revende a los países occidentales con una comisión, lo cual significa que el petróleo va a subir ya ha subido mucho, va a subir todavía más en los países occidentales. Y los norteamericanos, que son los grandes ganadores,
van a intentar lo que han intentado evitar o hacer en los últimos 20 años, y es evitar que Rusia le venda petróleo a Europa. Es un petróleo mucho mejor, es un petróleo estable, un petróleo poco contaminante comparativamente, a cambio de poder venderle el petróleo norteamericano a los europeos a través de los asbestos, porque como sabéis los asbestos han convertido a Estados Unidos en un exportador de petróleo, Antes Estados Unidos importaba petróleo, pero los asbestos, que son tan contaminantes, por cierto, como el carbón, ahora los van a vender en Europa entre 3 y 7 veces más caro que el petróleo ruso. Por tanto, os podéis imaginar la movida que puede haber ahora mismo en el mundo occidental en relación con el suministro ruso después de la guerra, de la intervención. Y ahora... Armando, creo que nos vamos quedando sin tiempo. Voy terminando y ya termino. No es que vaya terminando, sino que termino. 5 movimientos. No son 9, sino 5, ¿vale? A pesar de haber firmado la Carta de París, Estados Unidos-OTAN no ha respetado desde el año 90 el principal principio de derecho internacional para el mantenimiento de la paz. El principio sacrosanto después de la Segunda Guerra Mundial. Ningún país puede asegurar o intentar conseguir su seguridad a costa de la seguridad de otro país. Segundo, para poder esquivar estos compromisos, los occidentales han sustituido el orden internacional, el orden jurídico internacional, basado en leyes vinculantes, en un sistema de reglamentos. La diferencia es que las leyes las tienen que cumplir las partes que firman, los reglamentos no. ¿Qué es un reglamento? Un reglamento es una cosa que marca el más poderoso, en este caso los Estados Unidos y los occidentales. Tercero, el objetivo final de la ampliación de la OTAN para desactivar a Rusia, para ir luego a por China y asegurar ese orden unilateral que soñaban las élites occidentales desde la caída del muro de Berlín. Tercero, esto incluye, por supuesto, como he dicho ya, desactivar a China, ¿no? Por tanto, la crisis ucraniana es el primer paso a la desactivación de China. Y el último, la siguiente conclusión es, para envolver a Rusia han hecho una política de pequeños pasos con Ucrania que debía culminar con la incorporación de Ucrania a la OTAN a través de una política de pequeños pasos, de tal forma de que para Rusia fuera impagable política y económicamente el precio de una invasión de Ucrania, pero calculando desde el principio que Ucrania iba a ser invadida por Rusia, ¿no? Era un juego de win-win para los occidentales, para Estados Unidos, ¿no? Si Rusia invade Ucrania, los Estados Unidos consiguen lo que vienen intentando desde hace 25 o 20 años, o 25 años, o más. Separar a Rusia de la Unión Europea y acercar a Europa y hacer a Europa dependiente de Estados Unidos. Si Rusia es lo suficientemente tonta como para no intervenir en Ucrania, desaparece su autonomía política y se convierte en un país con enormes materias primas, pero incapaz de defenderlas frente a los intereses de terceros países. Por tanto, Estados Unidos y la OTAN han empujado, y esta es la última conclusión, Rusia era suficientemente débil en el año 14 para defenderse, en el año 2022 ya no era suficientemente débil, porque, y esta es la última conclusión, ha habido un acercamiento entre Rusia y China que le da todas las de ganar a Rusia, a pesar del precio que va a pagar Rusia, ¿eh? Rusia va a pagar también un precio, no nos engañemos, va a haber una crisis económica en Rusia, etc. Pero Rusia necesita mucho menos a Occidente
Y con esto termino, con esta frase, que Occidente necesita a Rusia. Y esto, queridos amigos, es un aprendizaje que Occidente va a tener que hacer en los próximos meses y años. Occidente necesita más del resto del mundo que el resto del mundo de Occidente. Y con esto me callo la boca. Bueno, muchísimas gracias, Armando, y un aplauso. Muchísimas gracias por esta explicación tan diáfana sobre el conflicto en Ucrania, sobre la vinculación de la OTAN y sobre todas las implicaciones. Además que hayas hecho este esfuerzo. Alex, Dime, Armando. Alex, por favor, no te oigo nada. ¿No me oyes nada? He oído muy bien los aplausos, entonces a lo mejor si te pones en el lugar de donde vienen los aplausos, es mejor, porque los aplausos se oían perfectamente. Es que no te oigo nada. ¿Nada de nada? No, es tan vago lo que te oigo que no puedo entender una pregunta concreta. Espera. Mira a ver si puedes irte a algún sitio, por ejemplo, Armando. lo que te digo de los aplausos, ¿no? Del lugar donde se captan los aplausos. A lo mejor soy de ahí. ¿Ahora me oyes? Sí, ahora sí. Armando, te decía que muchísimas gracias por esta intervención y por explicarnos de una manera tan clara, bueno, pues el conflicto de Ucrania, los antecedentes, el desarrollo y todas las consecuencias y las implicaciones en términos geopolíticos. Y bueno, y sobre todo que hayas hecho este esfuerzo durante tu convalecencia, ¿no? Que estábamos sufriendo ahí, escuchándote en algunos momentos cómo forzabas la voz y cómo estornudabas. Así que lo único, Armando, que nos hemos quedado un poco sin tiempo, y me temo que no va a dar tiempo a las preguntas del público. Te emplazamos para otro día en el cual, para empezar, no estés en cuarentena. Y en segundo lugar, que podamos contar contigo aquí presencialmente y podamos tener un debate mucho más rico. ¿Vale, Armando? Así que quedas citado para cuando te recuperes, que esperemos que sea muy pronto. Yo me comprometo a hacer una sesión solo de preguntas. Muy bien. Solo de preguntas, en la que yo solamente conteste preguntas, pero os pido una cosa, que antes de formular esas preguntas y organizar ese debate, consultéis Ucrania sin censura, porque ahí tenéis muchísimas respuestas. De acuerdo. ¿Vale? Muy bien, eso haremos. Queda como deberes para nosotros. Hacemos una sesión solo de preguntas y respuestas. Perfecto, pues recupérate pronto, cuídate mucho, Armando, y que vaya, y bueno, y eso, que lo pases sin ningún contratiempo. Vale, muchísimas gracias, Armando, nada más. Puedes escucharme vosotros. Y bueno, y con esto nos despedimos todos. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos los asistentes por venir al Ateneo Republicano de Vallecas. Hasta la próxima. Hasta luego, Armando. Adiós.